Sánchez, soy el moderador de estas jornadas y, si me permitís, bueno, buenos días en primer lugar, permitís una breve introducción muy rápida. El motivo principal de esta jornada es la publicación por AENOR en noviembre de 2015 de las normas correspondientes revisadas de gestión minera sostenible en sustitución de la primera edición, que era de 2008. Esa es la razón principal, como digo, de esta jornada, puesto que también aquellas otras de 2008 fueron presentadas en octubre de 2010. Por si alguno os habéis preguntado la causa de por qué pone jornada sostenible, minería sostenible 2, pues es esa razón. La primera fue la presentación en octubre de 2010 de las primeras normas, y ahora vamos a presentar, o vamos a basarnos en eso, aunque evidentemente hay temas relacionados con ello, aunque no son exactamente las normas. Estas normas han sido concebidas desde España y son pioneras a nivel mundial. Bien, sin más preámbulos, paso la palabra a don Ramón Rodríguez Pons, subdirector de la escuela. Eres de posgrado, ¿verdad? Vamos a, bueno, si quiere hablas tú de José Luis, ¿no? El que no ha podido venir, ¿de acuerdo? Pues adelante, Ramón. Muchas gracias, José María. En primer lugar, quiero darles la bienvenida en nombre del director de la escuela, José Luis Parra, porque en estos momentos no está participando en una actividad interesante, que es la de un viaje de nuestros alumnos del segundo curso para ayudarles a la elección del itinerario que van a desarrollar dentro de su carrera. Entonces son viajes de 3 días que visitan instalaciones, también algunas mineras, y por tanto es una oportunidad de conocimiento real de lo que es nuestra actividad. Este agradecimiento se hace extensivo a las empresas o instituciones que lo organizan, que junto con la escuela y el colegio está AENOR, AITEMIN, Confeden y el Grupo SOIL. Nuestro agradecimiento. La verdad es que esta actividad de la sostenibilidad en cuanto a la extracción de todo tipo de recursos minerales es una responsabilidad que atañe fundamentalmente a esta escuela. Y entonces, que este foro se desarrolle en el entorno de la escuela, pues para nosotros es una oportunidad de un mayor conocimiento de esta temática. Sin más, les agradezco el hecho de haber venido aquí a nuestra fundación, que es donde desarrollamos bastantes de las actividades que tienen que ver con nuestra escuela. Espero que les sea provechoso el trabajo y sin más, José María, te devuelvo la palabra. Bueno, pues yo... de Minas de la Comunidad de Madrid, que va a hacer la conferencia inaugural. Pues Carlos, adelante. Muchísimas gracias, José María. En primer lugar, muy buenos días a todos. Manifestaros mi satisfacción y mi alegría de poder estar aquí con vosotros, porque me rejuvenece bastante, dado que procedo de esta escuela y el encontrarme con antiguos, iba a decir viejos, pero no somos viejos, compañeros de promoción, pues siempre es una satisfacción, y sobre todo a otros compañeros que sin haber coincidido en la promoción pues hemos tenido contacto. Y de verdad que es una satisfacción el estar aquí y el compartir inquietudes relacionadas con la minería del mundo actual. Quisiera agradecer, por un lado, a la escuela, tanto al Consejo Superior de Colegios, a AENOR, a ITEMIN, a Confeden y al Grupo SOIL, la oportunidad que me da de estar aquí, como decía anteriormente, y muy particularmente a la persona que me llamó, a José María Sánchez, que sucumbía ante su propuesta. Soy un chico fácil para estas cosas. Yo voy a intentar tener una intervención que no va a estar centrada exclusivamente en lo que es la sostenibilidad, aunque tiene relación, pero quisiera poner de manifiesto la importancia que tiene la actividad extractiva. Ahora que todos los que ocupamos algún puesto de responsabilidad nos acordamos de la industria, dentro de la industria está la minería, pero no solamente eso, sino que la minería existe porque tiene que abastecer de materias primas a otras empresas de tipo industrial. Y digo esto porque nos hemos dado cuenta que el sector de la construcción es vulnerable
Lo mismo que puede ser vulnerable el sector del turismo, es decir, no hay que desechar ninguna actividad económica que genere empleo, pero parece que nosotros en España nos hemos caído del guindo y simplemente hay que ver qué sucede en los países de nuestro entorno, donde se ve que el porcentaje de paro es inversamente proporcional a la aportación de la industria al Producto Interior Bruto. Y eso es un hecho constatable en cualquier momento. Me vais a permitir que hable de pie, porque el hablar sentado me quita cierta libertad de movimientos y de intervenir o de exponer ciertas cosas. Entonces me va a ayudar José María. Espero ir acompasado contigo y que no nos pongamos nerviosos. Parece que funciona el micrófono. Bueno, pues vamos a poner la primera pantalla. Simplemente es un recordatorio de algunos conceptos básicos, pero que conviene que los tengamos presentes. He puesto esta diapositiva no pensando en lo que algunos desearían, que es más o menos que volviéramos a la edad de piedra. Es decir, que cuando se rechaza la actividad minera actual, parece que quieren que demos un paso atrás. Y es curioso ver la denominación. Me he permitido tener cierta libertad a la hora de escribir esto que veis a la izquierda, de los distintos periodos. Se ha hablado, como conocéis todos, de la edad de piedra, del bronce, del hierro, del acero, del petróleo, del aluminio, de la edad nuclear, últimamente del silicio y ahora de las TICs. Pero es que las TICs, pues, resulta que pueden consumir grafeno o pueden consumir fibra de carbono, etcétera. O sea que es un concepto, si queréis, muy amplio. Y los minerales se han utilizado precisamente en distintas actividades que ha desarrollado el hombre a lo largo de la humanidad. Y cada vez hemos consumido más, y esto lo podemos ver en los gráficos que tenemos a continuación. Si pasamos, José María. Bueno, esto es un simple recordatorio de qué es la industria. La industria existe porque se dedica a la transformación de esas materias primas para obtener una serie de bienes, de servicios o de equipos. Se ha hablado de distintas revoluciones industriales. Ahora algunos expertos hablan de la cuarta revolución industrial. Yo creo que estamos a caballo entre la tercera y la cuarta, pero el hecho cierto es que desde que se utilizó el carbón hace ya bastante tiempo, como podéis imaginaros, y se inventó la máquina de vapor, pues ha habido un consumo creciente de materias primas minerales a lo largo de este periodo. Este es un gráfico que yo siempre intento ponerlo porque refleja qué es lo que ha sucedido en este último siglo. Y fijaros que la evolución que ha tenido la humanidad o la población a nivel mundial se ha multiplicado por 4 en los 100 últimos años. Y se piensa que en el año 2050 seremos en este planeta 7.000 millones de habitantes. Y simplemente hay que hacer una reflexión. Si resulta que las sociedades que están en fase de desarrollo, esos países emergentes, quieren tener la misma calidad de vida que los países occidentales, donde tenemos un mayor consumo de minerales, pues lógicamente la producción mundial de minerales tiene que aumentar, simplemente por ese hecho. Pero es que cada vez consumimos más. Luego tenemos un efecto complementario al anterior. Y veis lo que ha sucedido con distintos tipos de minerales o de metales en este caso. El consumo per cápita de hierro se ha multiplicado por 4. Y fijaros que la producción mundial se ha multiplicado por 14. En el caso del cobre, la producción se ha multiplicado por 22. En el caso del oro se ha multiplicado por 4 y en el carbón ha habido un incremento del 80%, a pesar de que es un combustible que se intenta consumir cada vez menos. Pero esto es un hecho constatable y debemos ser conscientes de lo que está pasando a nivel mundial, no solamente en nuestra comunidad autónoma, porque eso significa tener un enfoque un tanto pueblerino. Es como cuando
algún compañero nos habla de la política energética de la comunidad de no sé qué, pero si es que no podemos aislarnos y pensar que somos los reyes del mambo, si es que dependemos de nuestro entorno. Y en el caso de la minería exactamente igual. Podremos hablar de la política minera en España, pero al final estamos inmersos o integrados en Europa y lo que hay que aplicar son las políticas que nos vienen de Bruselas. Luego, si queréis, algún comentario sobre esto. Pasamos. Bien, y por dar alguna cifra, pero voy a huir de datos estadísticos, pues estas son algunas de las cifras que se publican, que la producción mundial en estos momentos supera los 37.000 millones de toneladas. Y, lógicamente, hay materias minerales o materias primas de tipo masivo, que son las que corresponden a los áridos con un precio unitario muy pequeño o muy bajo, lo veis en esa escala logarítmica del gráfico de la derecha, y lógicamente los minoritarios, como pueden ser los metales preciosos, pues tienen un valor mucho mayor, pero la producción mundial también es obviamente más baja. ¿Y qué está sucediendo en las explotaciones mineras? Pasamos, José María. Bueno, esto es algo, voy a ir intercalando alguna imagen para manifestar la importancia que tiene la minería, que muchas veces se olvida. El otro día yo precisamente estuve en una reunión con mis colegas de medio ambiente y una de las personas que asistió a esa reunión me dice muy sutilmente: ¿y estas canteras no se pueden llevar a otras comunidades autónomas? Claro, yo me quedé perplejo. Digo, me parece que no te entiendo. ¿Tú quieres que se incremente el presupuesto de ejecución de una obra en un 100% o en un 200%, y tú, que eres tan ecologista, vas a provocar el transporte por carretera de toneladas y toneladas de áridos? Porque si hacemos lo que se llama la huella de carbono y tenemos un análisis global de lo que supone producir una tonelada de áridos, traerla desde 200 kilómetros de distancia supone un impacto medioambiental también importante y además un riesgo de accidentes en las carreteras por las que circulan los camiones transportando áridos. Pero bueno, lo que quería poner de manifiesto es que esto tenemos que utilizarlo los que estamos más relacionados con la minería para hacer pedagogía, porque nuestros mayores, como yo les llamo, y nuestros pequeños o nuestros equivalentes no tienen ni idea de lo que está suponiendo la minería. Y fijaros que en la producción de un metro cúbico de hormigón se consumen 2 toneladas de áridos. O en 1 kilómetro de autovía, 30.000 toneladas, que de algún sitio tiene que salir. O incluso en una vivienda unifamiliar o en 1 kilómetro de vía férrea. Estos materiales se consumen en cantidades muy importantes. Pero luego hay otros, que son los que yo llamo minoritarios, que también se están consumiendo y que parece que no nos damos cuenta. Vamos a poner luego algún ejemplo. Pasamos. Esto lo he querido poner aquí porque nosotros ahora estamos muy volcados en los temas de eficiencia energética, que también tienen mucho que ver con la minería. Y fijaros que los edificios que ocupamos, ya sean de tipo residencial o de tipo terciario, pues son los responsables del consumo de más del 40% de la energía. ¿Qué significa eso? Que son una castaña pilonga. O sea, nosotros tenemos en la Dirección General de Industria 300.000 certificados energéticos, con su etiqueta famosa, que cuando vais a un comercio de electrodomésticos, normalmente intentáis comprar la lavadora de clase energética A o la A++. ¿Sabéis cuál es el resultado de los 300.000 certificados? Pues el siguiente: el 80% están por debajo de la letra E. Es decir, son auténticos sumideros de energía, porque no se han utilizado los materiales con las características aislantes adecuadas. Y ahora tenemos que iniciar todo un proceso de rehabilitación energética de los edificios. Y eso tiene mucho que ver con el sector minero. Y por eso, sobre todo a los responsables del sector de los áridos, yo les animo a que investiguen. Hay alguna empresa que está investigando y ha desarrollado ya productos aislantes
aplicados a la rehabilitación o incluso a la nueva construcción. Y fijaros dos datos que vienen en esta imagen. El 90% de la energía total consumida tiene lugar durante la vida útil del edificio, y durante la construcción y en la fabricación de esos materiales se consume aproximadamente el 10%. Si seguimos poniendo algún ejemplo, pasamos a la siguiente. ¿Qué uso estamos haciendo de la energía con independencia o teniendo en cuenta las fuentes que tenemos a nuestra disposición a día de hoy? Pues fijaros que en los últimos 32 años, este es el incremento del consumo de carbón, como hemos visto anteriormente. Esto es para producir energía eléctrica y teniendo en cuenta esa producción de gigavatios hora. El gas natural cada vez tiene un consumo mayor, es hoy por hoy el combustible fósil menos contaminante de todos los que podemos utilizar. Nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos ya bastante tiempo impulsando este combustible. A pesar de todo, todavía tenemos del orden de 400 calderas de carbón. Yo por las mañanas, a eso de las 7, cuando estoy yendo a la Dirección General de Industria, me dedico a perseguir a los camiones de carbón que todavía circulan por Madrid. Digo de carbón, que descargan carbón, cuya calidad es más que dudosa, porque yo creo que el Ayuntamiento tampoco controla ni exige análisis hoy por hoy a esos carbones. Y también estamos intentando sustituir el gasóleo de calefacción, que es más contaminante que el gas natural. Pero bueno, esto simplemente para que tengáis también una idea de que ha habido un incremento a nivel mundial de estas fuentes energéticas. Y pasamos a hablar de la minería. Y una de las cosas que hay que poner de manifiesto es que es una actividad muy intensiva en recursos económicos. Es decir, que un proyecto minero, a diferencia de cualquier otra actividad industrial, requiere entre el doble y el triple de recursos económicos para producir, digamos, o generar un determinado flujo económico, como podéis imaginaros. Y además son actividades que en ciertos casos implican riesgo, lo cual no significa que debamos ir a ciegas, que esa es otra de las cosas que en determinados sectores, como no se investiga nada, luego nos llevamos sorpresas. Pero claro, una cosa es investigar, digamos, de manera razonable, y otra es no hacer ni un puñetero sondeo en toda una concesión. Y luego nos llevamos esas sorpresas. Pero bueno, el hecho cierto es que hay que contemplar distintas fases de desarrollo de un proyecto, y esto hay que explicarlo desde la fase de exploración y de investigación, pasando por la modelización y el diseño de la explotación, la extracción, el procesamiento y la comercialización. O sea, que esto tiene cierta complejidad y simplemente era un recordatorio que vosotros lo sabéis mejor que yo. Y lo que antes decía, ¿qué está sucediendo a nivel mundial? Pues fijaros en algo que es curioso y que se puede constatar. Estos son datos de Australia. Cada vez se han ido agotando de manera progresiva los yacimientos de alta ley, con lo cual estamos obligados a explotar cantidades mayores para obtener el mismo tonelaje de metal, y cada vez en las explotaciones a cielo abierto, que suelen aportar entre un 60 y un 70% de la producción minera mundial, pues han ido profundizando más. Y llegará un momento en que la aportación de las minas subterráneas sea cada vez mayor, con el encarecimiento de costes que esto implica. Y esto se puede ver en esos dos gráficos que tenéis a la derecha. Pasamos a la siguiente. Esto, ¿por qué tiene el sector minero mala imagen? Pues yo creo que porque en muchas ocasiones lo hemos hecho mal. Y he puesto dos ejemplos, o tres ejemplos, de rotura de taludes que se han producido recientemente, o la famosa balsa de Aznalcóllar, que lamentablemente pues estuvo de mucha actualidad, y siempre se destaca lo malo.
de la minería. Y en parte nos hemos ganado no solamente esa reacción de los ciudadanos con los que convivimos, sino que yo creo que no se han adoptado todas las medidas que se pueden adoptar para cambiar la imagen o mejorarla. Luego veremos algún caso concreto donde se puede cambiar esta tendencia. Vamos a ir un poco más rápido. Esto yo creo que es una imagen que conocéis todos perfectamente, que son los pilares básicos sobre los que se sustenta, y nunca mejor dicho, este desarrollo sostenible. Yo siempre digo que lo primero que hay que garantizar es la viabilidad económica, porque muchas veces a los políticos nos gusta hablar de términos, voy a decir, esotéricos, de sostenibilidad. Bueno, pero si lo primero que tenemos que garantizar es la rentabilidad. Si no hay un negocio rentable, no hay minería. Y luego tampoco habrá ni medio ambiente ni la componente social. Pero simplemente era un recordatorio. Ya sabéis todos que este término se acuñó en los años 80 cuando se publicó un informe que se bautizó con el nombre de la ministra noruega de Medio Ambiente, que era el informe Brundtland, que viene a decir que tenemos que llevar a cabo actividades que no comprometan en las generaciones futuras el poder continuar con esas actividades. Bueno, esto era simplemente lo que os comentaba de lo que puede ser hoy en día la tercera revolución industrial, donde el consumo de minerales está presente tanto en el desarrollo de las famosas energías renovables, y luego os daré algún dato del consumo que se lleva a cabo en la fabricación de un aerogenerador o en la fabricación de un panel fotovoltaico. Luego hay otro campo que es el de las tecnologías de almacenamiento de energía, que está casi todo por hacer. El desarrollo de las redes inteligentes, de los vehículos eléctricos también inteligentes. Ahora todo tiene que ser inteligente, menos los líderes que tenemos en el país. Todo es smart. ¿No os habéis dado cuenta? Para que algo sea aceptable, todo tiene que ser smart. Hay que buscar líderes smart. Y los materiales aislantes. Que esto es todo un mundo y simplemente yo ahora cuando salga de aquí me voy corriendo a una jornada que ha organizado el grupo Saint-Gobain, que es uno de los principales grupos a la hora de fabricar materiales aislantes. Y la última vez que estuve allí, hoy se me olvidó en casa, me regalaron mis amigos una cámara termográfica que ocupa lo que ocupa un móvil. Y es que para hacer una auditoría energética es fundamental llevar una cámara termográfica y son accesibles ahora a cualquiera de nosotros. Y os animo a que juguéis a determinar los puentes térmicos que veis en esa imagen. Si queremos aislar el edificio, tenemos que saber dónde actuar y sobre todo en la parte más vulnerable que son las ventanas. Yo os animo a que cambiéis las ventanas y que os acojáis al plan Renove de ventanas que tiene la Comunidad de Madrid. Porque esa es otra cuestión también donde tenemos bastante debate con nuestros colegas los arquitectos. Ellos son partidarios de hablar de la rehabilitación integral, pero si es que eso es una entelequia. ¿Sabéis lo que cuesta la inversión unitaria de una rehabilitación integral? Entre 300 y 400 euros por metro cuadrado. Si yo hago un análisis muy simple, cojo un piso de 100 metros cuadrados, tengo que desembolsar entre 30.000 y 40.000 euros. Poner de acuerdo a todo el vecindario es imposible. Tendré que llevar a cabo las actuaciones de manera secuencial y en función de los recursos que tengamos. Pero claro, cuando el enfoque es el que os decía, de esa rehabilitación integral y la regeneración urbana, yo ayer, por cierto, hago un paréntesis, estuve viendo una fábrica de armarios eléctricos, de los que se colocan en las calles para tener a resguardo los contadores del alumbrado público. Es que, ¿os habéis fijado en la cantidad de artefactos urbanos que tenemos en las aceras? Y artefacto es cualquier equipo
que tengamos. Tenemos las farolas, tenemos los semáforos, las señales de tráfico, los armarios estos que están proliferando por todos los sitios, y resulta que en España está prohibido el tener de forma subterránea esos equipos por debajo de la rasante, cosa que en Alemania o en Austria se está llevando a cabo. Y el problema es que el reglamento de baja tensión no lo contempla. Bueno, pues habrá que modificar el reglamento. Pero cada vez tenemos más artefactos que afectan a la accesibilidad o al paso de las personas. Vamos a continuar, que si no... Bueno, esto simplemente para recordar que en cualquier proceso de fabricación pues siempre aparecen los residuos que cada vez más se utilizan como subproductos o como materia prima con otras aplicaciones complementarias a la del proceso básico. Y un comentario muy rápidamente sobre los minerales que llamamos minoritarios, porque lo que más consumimos ya hemos dicho que son los áridos, pero luego hay otra serie de minerales que consumimos en cantidades significativas, como puede ser el acero, el cobre, pero minoritariamente están de moda los que corresponden a estos circulitos que veis ahí, como puede ser el antimonio, el indio, el germanio, el galio, que se están consumiendo cada vez más y que la gente no lo sabe, pero que son los minerales críticos, también a veces se llaman estratégicos, y que consumimos en muchos productos, sobre todo en muchos equipos vinculados a la electrónica. Y vamos a ver algunos ejemplos de manera muy rápida. El caso de los teléfonos móviles. Se publicó, yo creo que fue ayer o antes de ayer, que España es el cuarto país que tiene a nivel mundial más teléfonos inteligentes. Seguro que luego las funciones que ponen a nuestra disposición no utilizamos ni el 1% de esas funciones inteligentes. Nuestros políticos, a pesar de llevar teléfonos móviles inteligentes, creo que no conocen todas las funciones. Pero bueno, veis pequeñas cantidades de metales o de minerales que se están consumiendo y algún dato concreto en cuanto a lo que puede ser el reciclado, que también tiene mucho que ver con lo que se llama ahora la minería urbana. Y es que las basuras que producimos pueden ser una fuente muy importante de estos recursos minerales. En el caso de una tonelada de teléfonos móviles, fijaros que podemos obtener 1 kilogramo de plata y hasta 300 gramos de oro. Otro caso concreto que teníamos en la Comunidad de Madrid era, conocéis la antigua fundición de Aristrain, lo que pasó a ser en la última etapa de Arcelor. Allí se producían 500.000 toneladas de acero a partir de la chatarra que se producía en la ciudad de Madrid. Únicamente nos queda una fundición que está en el polígono de Los Ángeles, me acuerdo de ti, José Luis, que se llama la empresa Corrugados Getafe, que está produciendo unas 250.000 toneladas de acero a partir de chatarra. Otros ejemplos que son curiosos son los siguientes. Vamos a pasar. Esto era lo que os decía de los aerogeneradores que ahora están tan de moda, menos en Madrid, que nuestros mayores no quisieron tener ni un solo aerogenerador. Criterio que se adoptó, o postura que se adoptó, que yo creo que pues no está muy justificada en mi opinión, porque un cartel publicitario genera un impacto ambiental mucho mayor que un aerogenerador. Lo cierto es que la zona de mayor potencial eólico es la que está más protegida. En la Comunidad de Madrid, no sé si sabéis, tenemos el 70% del territorio protegido, lo cual significa que determinado tipo de instalaciones no las podemos llevar a cabo, aunque nosotros las promovamos. Pero bueno, lo que quería poner de manifiesto aquí es el consumo de distintos minerales, desde un molino
del año 1700 hasta el año 2000, fijaros que solamente en cobre, por cada megavatio instalado, el consumo es de 2,7 toneladas. Y si es un parque marino, entre 8 y 15 toneladas de cobre por megavatio. Pero luego, minerales minoritarios, tenéis ahí esas cifras que podéis leer perfectamente. En el caso de los paneles fotovoltaicos pasa algo parecido, que ahora están tan de moda cuando hablamos del autoconsumo. Pasamos. Aquí veis alguna información. Los módulos de capa fina requieren materiales escasos como son el telururo de cadmio, el indio, el cobre, el galio, etcétera, etcétera. Han bajado de precio muchísimo y yo creo que esta será la tecnología del futuro, casi con seguridad, en cuanto a la generación de energía eléctrica. Y lo mismo sucede en cuanto a la utilización de los vehículos eléctricos. Hay un dato curioso, que es el que veis a la derecha. Si las baterías de litio, que poseen una gran capacidad energética, tuvieran que instalarse en todo el parque automovilístico a nivel mundial, tendríamos que incrementar la producción de ese elemento por 10. Se están investigando otras tecnologías diferentes a las del litio y yo creo que en cualquier caso los consumos de minerales son importantísimos. Bien, y otro comentario, que es lo que llamamos el síndrome NIMBY de los países sajones. Yo creo que hay mucha hipocresía en general en cualquier sociedad occidental. Y digo esto porque a nadie le gusta tener una subestación en el patio de su casa, como se suele decir. Pero tampoco nos gusta tener una línea de alta tensión. Pero eso sí, nos gusta llegar a nuestra vivienda y poner a calefactar la vivienda consumiendo energía eléctrica o consumiendo gas. Y esto es lo que yo denomino una postura un tanto hipócrita. Es decir, si quiero disponer de determinados servicios, pues tendré que soportar determinados impactos más o menos importantes en nuestro entorno. Y en el caso de los minerales, pues sucede algo parecido. Vamos a ver una imagen que no es de España, para no significar a ninguna explotación, pero la apertura de una cantera o de cualquier mina ahora mismo resulta complicadísimo. Pero en parte es porque no se comprende qué papel están jugando los minerales en ese entorno o en cualquier sociedad avanzada. Y esto, la única manera de corregirlo, en mi opinión, o una de las formas, es dar información, pero al mismo tiempo dar formación a los futuros ciudadanos de España o de una comunidad concreta. Si no explicamos para qué se utilizan esos minerales, pues la gente se seguirá subiendo en un coche, y un coche de tipo medio, pues resulta que requiere 900 kilos de acero para su fabricación, 30 kilogramos de cobre, otros tantos de aluminio, los plásticos, etcétera, etcétera. Y esto es la estrategia que nosotros intentamos seguir en cuanto que detectamos algún conflicto, que es hacer participar a los ciudadanos que van a tener que soportar de alguna manera esas alteraciones o esos impactos. Y termino con unos ejemplos que no son estrictamente de restauración en el concepto estricto del vocablo o de ese término, sino que es lo que nosotros denominamos la recuperación de los terrenos, sobre todo en explotaciones abandonadas. Esta es una publicación que vamos a sacar, que se titula El Manual de Integración Paisajística de Minas y Canteras, pensando en que son explotaciones abandonadas desde hace ya tiempo, que no se han restaurado porque no contemplaban las empresas llevar a cabo esas actuaciones, que por cierto, yo siempre digo
que por mucho que nos cueste una recuperación medioambiental o una restauración de cualquier mina, no supone más del 1 o del 2% de los ingresos por ventas o de la facturación, y lo que sí habría que hacer sería contemplarlas desde el principio, planificar las labores de restauración, igual que planificamos las labores extractivas, y de esa manera vamos recuperando los terrenos que vamos afectando. Estos son imágenes de distintos países, es decir, que esto no es que sea exclusivo de la Comunidad de Madrid, sino son ejemplos reales. Esta es una explotación en Grecia. Si pasamos a la siguiente ya de forma muy rápida, estos son las médulas en León, que como sabéis es un parque protegido. Pues resulta que de lo que terminó siendo un desastre, pues ahora es un parque. Esta es una cantera en China, donde se ha hecho una recuperación de tipo ecológico y pedagógico. Otros casos los vemos a continuación. Esto es en Austria, una zona que fue objeto de explotación de áridos, y me parece que quedan otras dos imágenes. Esto es en Suecia, en una cantera de áridos, donde se ha construido un auditorium. Bueno, y esto es lo último que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid, al hilo de lo que os he comentado anteriormente, que es explicar qué papel juega la minería, dónde se extraen los recursos, porque claro, ese compañero de la Consejería de Medio Ambiente que nos decía que por qué no se llevan las canteras o las minas a 200 kilómetros, primero tiene su impacto medioambiental, tiene su impacto económico, e incluso no tiene en cuenta la geología. Es decir, que a lo mejor una cantera de áridos sí que me la puedo llevar a una determinada distancia. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de las canteras subterráneas. ¿Sabéis cuál fue la mayor cantera subterránea que hemos tenido en Madrid en los últimos 20 años? Los túneles de Guadarrama, porque generaron tal cantidad de estériles que al final se utilizaron como áridos. Los estériles alguien ha dicho lo del metro, se han utilizado para rellenar algunos huecos de cantera, pero por mucho que ocupaban cierto volumen, no hemos tenido lo suficiente para poder recuperar todas las zonas que han estado afectadas. Y bueno, la última, si pones la anterior, y con esto ya termino, esta es una publicación que podéis descargar de la página web que ahora mismo hemos puesto desde la escuela accesible a todos vosotros, que se llama Ingeomina, www.ingiominas.es. La podéis descargar, que se titula El recorrido de los minerales, y que se distribuyó entre los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid desde la Dirección General de Industria. Y lo último que hemos hecho ha sido facilitar a algunas empresas la publicación de la agenda escolar, donde los alumnos tienen que llevar todos los deberes, pero al mismo tiempo lo que explicamos es para qué sirve una determinada sustancia. Por ejemplo, ¿sabéis qué mineral consumís mascando chicle? José Luis, ¿sabes qué mineral? Estáis fatal, ¿eh? Pues talco, en pequeñas cantidades. Cuando me lo explicaron me quedé impactado. Resulta que intensifica el sabor de las esencias. Y ayer, cuando os decía que estuvimos viendo la fábrica de armarios eléctricos, utilizaban poliéster, pero el 80% del material que acompaña a ese poliéster es carbonato cálcico. Entonces, son cosas que vale la pena que hagamos un ejercicio y transmitamos la utilidad que tienen los minerales en la sociedad actual. Bueno, nada más. Espero no haberos aburrido mucho, y gracias, José María, por haberme invitado a estar estos instantes con vosotros. Hasta luego.